Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Se los decía Ceci hace un ratito, ya está con nosotros Mauricio Rabuffetti para analizar varias elecciones nacionales que se producirán este año en Latinoamérica. Bienvenido. Sí. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Y varias situaciones complejas también nos decías, Mauricio, con respecto a estas votaciones, ¿verdad? Sí, una agenda cargadita. Y vamos ya al mapa que tenemos preparado para ustedes para contarles cuál va a ser el calendario. Este mapa lo hace una organización que se llama Transparencia Electoral. Fíjense, todas esas banderitas son elecciones de distinto tipo, ¿no? Hay elecciones generales, o sea, elecciones presidenciales, y otras que son municipales. Pero para hacer un raconto así muy rapidito, el domingo tenemos elecciones en El Salvador. Vamos a estar el lunes viendo los resultados de una elección bastante previsible. Ahora vamos a charlar un poquito de eso. Después tenemos elecciones también en Panamá el 5 de mayo. Tenemos elecciones en República Dominicana el 19 de mayo. El 2 de junio en México, con dos mujeres que se enfrentan. El 5 de noviembre, por supuesto, tenemos Estados Unidos y me faltó nuestro país, Uruguay, a fines de octubre. Pero bueno, eso lo sabemos todos quienes estamos aquí y que nos están mirando en casa. Todo esto para decirles que tenemos una región que celebra elecciones en donde empiezan gobiernos, como el de Guatemala, como el de Bernardo Arévalo, que comentamos el otro día, el de Javier Milei en Argentina, y también este año se eligen muchísimos gobiernos en el continente americano, afortunadamente en la mayoría de los casos en situaciones de elecciones democráticas, en otros no tanto, y ya lo vamos a comentar en los próximos minutos. Muy bien, se habla de que en El Salvador Bukele está llevando al sistema democrático a un partido único, básicamente, y nadie duda, por lo menos de los analistas que he escuchado, que Bukele ganará en ese país. ¿Cómo lo ves tú? Va a ganar. Así que ya tenés otro para tu lista. Bukele va a ganar porque toda su campaña, o el grueso de su campaña, está basado en ese combate que él llama la guerra contra las maras, la guerra contra las pandillas, que ha llevado a la detención de 70.000 personas en El Salvador. Ahora está con una licencia, una suerte de licencia, porque en realidad dejó a alguien encargado de la presidencia. Las últimas encuestas le daban en el entorno del 85% de la intención de voto. ¿Por qué? Porque el principal problema que tenía El Salvador, junto con la migración, era la violencia pandillera. El Salvador era uno de los países más violentos en el año 2015, o sea, hace menos de una década, medido en cantidad de asesinatos por cada 100.000 habitantes, y con la muy poco ortodoxa guerra contra las pandillas de Bukele, ha bajado esa tasa de homicidios, que si bien los números son un poco cuestionados por la academia, el cambio ha sido muy brusco, y por lo tanto ese problema principal que tenían o que tienen aún los salvadoreños, este hombre se los ha, lo voy a poner entre comillas, solucionado. ¿Por qué digo entre comillas? Porque es una guerra muy polémica. La forma en la que la llevó adelante, que le hemos analizado más de una vez aquí en el noticiero de Canal 5, es poco ortodoxa y es muy cuestionada por las organizaciones de derechos humanos. Pensemos que hay 70.000 personas que fueron detenidas en esos operativos, llevadas a megacárceles construidas especialmente para los pandilleros, han sido exhibidos, algo que es contrario a cualquier convención de derechos humanos existente, han sido exhibidos como una suerte de botín de guerra, como para mostrar lo que le pasa a aquellos que delinquen, algo que, repito, contraviene todas las convenciones de derechos humanos existentes. Por otro lado, este hombre, Bukele, opta por la reelección en un contexto también muy criticado, que es el de una constitución, la de El Salvador, que en su artículo 52 establece claramente, blanco sobre negro, que ninguna persona que haya ejercido la presidencia por 6 meses en el periodo anterior al que corresponde a la elección puede optar por la presidencia. Ni siquiera hablamos de reelección, pero como controla los 3 poderes del Estado, la justicia, en definitiva, la Sala de lo Constitucional, que es la principal instancia judicial de El Salvador, de lo que sería nuestra Corte Suprema, termina reinterpretando la Constitución, ese artículo 152, y puede optar por una reelección. Así que por donde se mire, es una elección bastante polémica. Vos hablabas de partido único.
Es verdad que el FMLN y Arena están muy disminuidos. Hay candidatos opositores, pero de vuelta, hablamos de un 85% de los votos según las encuestas. Veremos qué pasa el domingo y lo vamos a analizar mucho más en profundidad. Este fenómeno que no se circunscribe solamente a El Salvador, porque el fenómeno de lo que nosotros solemos llamar la mano dura se está extendiendo en andas de la popularidad que ha ganado Bukele por América Latina. Lo vemos claro algunas veces. La mano dura y quizá algún viso de una intención de perpetuarse más tiempo en el poder, ¿no? que ya está mostrando. Lo está mostrando. Vamos a Estados Unidos, Mauricio. ¿Podría llegar a pasar lo mismo de que ya esté prácticamente visto lo que va a pasar, un duelo entre Biden y Trump, o no es un hecho todavía? Y todo indica que sí, porque Donald Trump se ha quedado con las primarias que ha disputado hasta ahora. Las encuestas, de todas maneras, están enfocadas en ellos, ¿no? En esta suerte de déjà vu que se dibuja en el horizonte entre el expresidente, que sigue reiterando que las elecciones del año 2020 se las robaron, a pesar de que no ha presentado ni una sola prueba. Este hombre que enfrenta múltiples procesos judiciales en la órbita penal, en la órbita civil, tanto a nivel estatal como federal. Este hombre que busca volver a la Casa Blanca como se dice en inglés, en un comeback, en un retorno que no se ha visto a lo largo de la historia de Estados Unidos, en particular rodeado de todo el escándalo que ha generado, sobre todo esa arenga que fue de alguna manera lo que le dio el telón de fondo a la invasión del Capitolio allá en enero del 2021. Se cumplieron ya 3 años de aquel episodio tan trágico, ¿no? Y Joe Biden, que tiene en la economía a su mejor aliada, porque realmente le está yendo bien a Estados Unidos en materia económica, y eso es muy importante para un electorado que padeció los efectos de la pandemia y durante el mandato de Trump principalmente, y que de alguna manera ven allí una recuperación. Están muy parejos, apenas menos de 2 puntitos porcentuales los separan en las encuestas. Yo creo, Ceci, que vamos hacia un déjà vu el 5 de noviembre cuando los norteamericanos elijan presidente. Donde se está dando una especie de insurrección es en México, porque por primera vez en la historia, en uno de los países que se conoce como uno de los más machistas del mundo, 2 mujeres están pugnando por la presidencia del país. Sí, hay un varón también, pero son las 2 mujeres. Claudia Sheinbaum, la candidata del presidente López Obrador, que va con distancia en las encuestas, tiene más del 50% de la intención de voto en este momento, es la exalcalde de Ciudad de México, y la otra candidata, es muy difícil de pronunciar su nombre, muy difícil de escribir su nombre, no tan difícil de pronunciar, Xochitl Gálvez, a quien vemos ahí en pantalla, que ha de alguna manera aglutinado a todos los partidos de oposición, al viejo PRI, al viejo PAN, al Partido de la Revolución Democrática, en una suerte de coalición que busca arrebatarle el poder a Morena, al partido de Andrés Manuel López Obrador. Es una elección particular, porque bien decías, por primera vez en México son 2 mujeres que tienen la opción real de convertirse en presidentas. Y en este caso es una elección que vamos a seguir bien de cerca, no solo por esta particularidad, sino porque México está en el medio de por lo menos un par de situaciones que hemos seguido muy de cerca. Una es la cuestión migratoria y otra es la cuestión de la lucha contra el narcotráfico, que está tan vigente hoy en América Latina. Así que es un proceso que vamos a seguir realmente en detalle. Por ahora, por cuestiones legales, la campaña está en una suerte de letargo en México. Suerte no, en un letargo hasta el 1 de marzo. Estuvieron en pre-campaña y la campaña arranca el 1 de marzo. Muy bien. ¿Qué pasa en Venezuela, Mauricio, con esto de la proscripción de María Corina Machado? ¿Habrá elecciones? Es un país que preocupa, ¿no?, dentro de lo que es la región. Es una incertidumbre importante porque el gobierno venezolano se había comprometido con la oposición en Barbados a generar el contexto necesario para que hubiera elecciones transparentes en el segundo semestre del año. ¿Qué termina pasando? Que lo que sería nuestra Suprema Corte termina validando una decisión de la Contraloría venezolana. Por supuesto, los 3 poderes los controla el gobierno, ¿no? No hay separación de poderes, hablamos de un régimen autoritario, hablamos de una dictadura y por lo tanto no estamos hablando de un proceso eleccionario normal. Entonces, la esperanza era que la oposición pudiera tener un candidato o más de uno y que pudiera competir
en elecciones con transparencia. Lo que termina ocurriendo es que esta convalidación de las proscripciones de candidatos, de las inhabilitaciones, como es el término que utilizan las fuentes oficiales que manejan la cuestión en Venezuela, termina sacando de la Troya a esta mujer que vemos ahora en pantalla, María Corina Machado, que fue electa por prácticamente 3 millones de venezolanos como la candidata favorita para medirse con Maduro. Esta inhabilitación es por 15 años, es la convalidación de una decisión de la Contraloría por parte de la justicia. Fue condenada ampliamente. Uruguay fue uno de los países que condenó esto que acaba de ocurrir porque se entiende que la posibilidad de elecciones libres en Venezuela con esta decisión, con esta proscripción, queda prácticamente anulada, a menos que haya una reversión que el gobierno ya ha descartado. El gobierno incluso ha señalado que los acuerdos de Barbados están heridos de muerte. Esa ha sido la expresión que ha utilizado el gobierno de Nicolás Maduro. Dicho esto, ninguna de las dos partes está dispuesta a que la instancia de diálogo y de negociación se termine porque les costó mucho. La oposición va a denunciar ante Noruega, que es el facilitador de estos diálogos, va a denunciar esta situación de María Corina Machado. Estados Unidos ha reinstaurado las sanciones petroleras y en materia en todo el sector energético y minero que había impuesto a Venezuela como una forma de presión. El gobierno, lo contaba hace un ratito Eugenia, el gobierno de Nicolás Maduro ha señalado que se trata de un chantaje. La verdad, hay muy poca perspectiva positiva en cuanto a lo que pueda llegar a pasar con las elecciones en Venezuela. Ojalá se solucione la cuestión y puedan ir a votar, a elegir, en definitiva, que es un derecho que todos deberíamos tener los venezolanos este año. Para ir cerrando, Mauricio, una cosa que es interesante cuando varios países de la región hacen procesos eleccionarios de forma prácticamente simultánea. Esto cambia la geopolítica. ¿Para dónde prevés que quedará la texturizada Latinoamérica? Bueno, sabés que algunos politólogos llaman a esto un superciclo electoral, porque no siempre se superponen, digamos, tantas campañas y tantos procesos, porque los periodos son diferentes y porque las realidades de los países a veces determinan que las elecciones se retrasen o que ocurran procesos como el que describimos en Ecuador, que tuvo una elección que no estaba pensada, no estaba en los papeles. La realidad es que yo creo que lo más importante que tenemos que tener, digamos, estamos en enero y cerrando enero y por lo tanto para esta agenda electoral tan cargada que vamos a tratar este año, lo más importante es pensar en una región que tiene la fortuna de que la mayor parte de su población tiene la capacidad de ir a una urna, dejar un papelito o apretar un botón y elegir ese candidato, esa candidata que quiere que dirija sus destinos por los años siguientes. Muchos millones de latinoamericanos no tienen esa posibilidad y bueno, ojalá sean cada vez más. Lo cierto es que los datos muestran, el Latinobarómetro muestra que la democracia como concepto, como sistema, pierde popularidad, en muchos casos afectada por la falta de resultados en materia de combate a la violencia y a la pobreza. Ojalá logremos cambiar eso. Tratamos de analizarlo cada vez. La realidad es que los números son los números y eso... tenemos de un lado esa posibilidad de elegir, que es tan positiva, que es algo tan bueno para esta región, lo que ocurrió en Argentina, lo que ocurrió en Guatemala, lo que va a ocurrir en México, por decir algunos países, lo que va a ocurrir en nuestro país. Por otro lado, la realidad socioeconómica, que termina de alguna manera desgastando a veces a gobiernos y a sistemas, y bueno, también tenemos esa parte negativa del análisis. Y sabemos lo que pasa cuando las democracias se debilitan. ¿Quiénes son los que asumen después, en general? Bueno, tenemos ejemplos en curso en la región de democracias muy debilitadas y de perpetuación en el poder de muchos mandatarios que seguramente si hubiera elecciones libres no estarían en sus sillones. Sí, y la región que no es una excepción en el mundo, donde también se van a celebrar elecciones en muchos países, cambiando la geopolítica, ya lo ha dicho Mauricio en otras oportunidades. Así que bueno, veremos cómo se da este año tan activo en materia de urnas en nuestra región y te seguiremos recibiendo como siempre para analizar más en profundidad la realidad que nos rodea. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio.